Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia y en otras latitudes. Nuevamente les habla su hermano en Cristo Daniel Ardila Uribe del Ministerio La Reforma Evangélica. Es un placer estar con ustedes trayéndoles esta serie. Este ya es el 9º video de la serie El Coronavirus y la Biblia. Un examen de la Biblia, la palabra de Dios, con inquietud, con fervor espiritual, sobre estos fenómenos que hemos estado examinando en estos días. Y comenzamos por decir lo que dijimos en el video anterior, que las 5 tesis que hemos venido enarbolando a la luz de la Biblia en esta serie son las siguientes. Primero, la pandemia del coronavirus COVID-19 es un llamado del Señor al mundo al arrepentimiento. Primera tesis. Segunda tesis, la pandemia del COVID-19 es un llamado del Señor a la iglesia laodicense de hoy al arrepentimiento. Un vehemente llamado en ley. Tercera tesis, el movimiento de la fe es la nueva Roma y hasta el COVID-19 en el seno de la iglesia evangélica con sus herejías y prácticas antibíblicas, la nueva Babel. Cuarta tesis, para el caso concreto de la iglesia evangélica latinoamericana y colombiana, la misma se ha dejado encunetar en 2 aberraciones heréticas extremas, 2 trampas igualmente engañosas. En un extremo, la teología de la liberación y sus falsedades, con Ricardo Schulz y otros, y en el otro ángulo, la teología de la liberación del movimiento de la fe. Las 2 posiciones son igualmente antibíblicas. Y quinta tesis, la fragata del Evangelio se halla a igual distancia y en ángulo de confrontación bélica, tanto con la cañonera de Roma como con la cañonera del movimiento de la fe. Y con el Evangelio está delineada la Reforma, la iglesia primitiva, el puritanismo y todo el consenso bíblico evangélico ortodoxo en general. Estas son las tesis que nosotros hemos venido esbozando hasta aquí en todo este mare magnum. Y hemos estado en el anterior video pues desentrañando y exponiendo toda una serie de textos bíblicos que suele usar como una especie de varita mágica los condotieros del movimiento de la fe y sus falsas doctrinas, porque ellos a grosso modo llegan a sustentar antibíblicamente que en nosotros mismos tenemos una especie de gran contenedor de fuerza energética, que es una fuerza energética que nosotros podemos liberar por la visualización y por la declaración verbal de nuestras palabras, y porque podemos hacer uso de este poder a nuestro pleno capricho, y está a nuestro arbitrio el usarlo cuando querramos y como lo querramos en general, y esto es antibíblico. Y la pregunta que nosotros hacemos es: ¿por qué en esta pandemia no salen todos esos superapóstoles, todos esos megapastores, todo ese desfile de presuntos profetas e iluminados con que está invadida la iglesia evangélica? ¿Por qué no salen ahora y levantan las manos al cielo y sacan incluso signos o elementos, objetos que a veces llegan a considerar como objetos de autoridad y de poder? ¿Por qué no lo hacen como en los días de Moisés y Aarón y declaran
que la pandemia del coronavirus se retira de Colombia, se retira de Sudamérica, de América Latina, del mundo, porque no lo hacen. Incluso se da el caso de pastores cristianos evangélicos de corte pentecostal del movimiento de la fe que han muerto en esta pandemia. Y entonces uno dice, bueno, aquí tenemos que examinar la cosa a la luz de la Biblia, porque esos ministerios se pasan por el sedazo de la prueba a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos estado mirando los 5 principios que el Señor Jesús enseñó con respecto a la oración. Incluso una cosa que hemos dicho es que cuando el Señor Jesús está hablando de si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, y os será hecho. Y que cuando el Señor Jesús está tomando esta figura literaria, ¿no? Que es una metáfora muy llamativa, intensa, podemos decir, extrema. El Señor Jesús está hablando de algo muy importante, que es el don de fe. Y esto lo que hacía era que los discípulos anhelaran tener ese don de fe, pero no lo podían tener y no lo iban a poder tener a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario. El Señor no había resucitado, no había ascendido a los cielos y no había venido el Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesús instruye a sus discípulos a quedarse en Jerusalén para recibir la investidura de poder que vendría con el Espíritu Santo. Porque es con el Espíritu Santo que ellos recibirían poder para realizar su ministerio como apóstoles del Señor. En lo atinente al don de fe, este es un don del cual nos habla Pablo en 1 Corintios el capítulo 12, el versículo 9. Repito, 1 Corintios 12, 9. El Señor Jesús, en los pasajes ya vistos de Mateo 21, 21, Marcos 11, 23 y Lucas 17, 6, está incentivando a sus discípulos por la necesidad y grandiosidad de este don. Pero veamos lo que nos dice la palabra divina allá en 1 Corintios, el capítulo 13, los versículos 1 al 3. Pues resulta que en 1 Corintios, el capítulo 13, en los versículos 1 al 3, la palabra divina nos llega a decir lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que el Señor Jesús en los días de su ministerio trazó una raya, luego vino el apóstol Pablo y trazó una raya más alta por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si miramos bien la vida de Pablo, hay varias cosas de las cuales él habla aquí que sí estuvieron en su vida, salvo una. Porque ahí claramente la palabra de Dios nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y Pablo hablaba en lenguas, y dice que hablaba en muchas lenguas más que todos los hermanos allá en la iglesia de Corinto. Era uno de los hombres que tenía mayor desarrollo, profundidad, este don, el don de lenguas. Luego dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Y el apóstol Pablo tenía en abundancia este don, el don de profecía y de entendimiento de todos los misterios. El apóstol Pablo lo tenía en una profundidad única. Incluso el apóstol Pedro reconoce la profundidad de la sabiduría y del conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Y luego dice
Y luego dice, y si tuviese toda la fe de tal modo que trasladase los montes. Noten aquí. Más adelante dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo no murió quemado vivo. El apóstol Pablo murió decapitado. Pero él entregó su vida por el Señor Jesús. Él entregó todo esto. Y el apóstol Pablo era un apóstol muy generoso, muy dador. Era un hombre de una gran generosidad. Pero ojo con esto. Lo que no hizo el apóstol Pablo en su ministerio fue trasladar montes de su lugar al mar. Esto no lo hizo el apóstol Pablo. Y al parecer, en los 21 siglos de la historia de la iglesia, nadie ha hecho esto. Pero en los días del Éxodo, en Éxodo 8:14, Moisés y Aarón hicieron uso de este don, el don de fe, en conformidad con una necesidad apremiante del angustiado pueblo hebro-israelita inerme y en conformidad con la voluntad de Dios, pues ellos eran apóstoles, es decir, eran enviados y dotados por Dios y estaban permanentemente en íntima comunión con Él, es decir, en su secreto. Por lo tanto, ellos nunca hicieron uso de ese don a su arbitrio caprichoso, sino fue todo conforme a un orden, el orden de Dios. Pero el sentido del movimiento de la fe es de una dotación inherente en nosotros mismos, a fin de que activemos de nuestro propio recurso la fuerza o energía de la fe para obrar sobrenaturalmente a nuestro arbitrio, declarando, reprendiendo, liberando, decretando, cubriendo, etc. Mas esto no es así. Mas esto, repito, no es así. Aún así, cuando nosotros miramos el caso del ministerio del Señor de su periplo, nosotros nos damos cuenta que en su discurso de despedida, en Juan capítulos 13, 14 y 15, el Señor Jesús pone el énfasis no en el poder o dones del Espíritu Santo, sino en el Evangelio o la verdad del mismo. Y miramos lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 14, el versículo 17. En Juan capítulo 14, en el versículo 17, llega a decirnos el Señor lo siguiente: el Espíritu de verdad, noten la expresión de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Veamos lo que dice. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Noten el énfasis en la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten la expresión el Espíritu de verdad. El versículo 26 nos habla de el Espíritu Santo, o sea, santidad. El énfasis, noten que el Señor lo pone aquí en la santidad, no en el poder, sino que lo pone en la santidad. Notarán ustedes que el Señor aquí no hizo énfasis en los dones, sino que el Señor hizo énfasis fue en esto, la verdad. Luego, si nosotros miramos lo que nos muestra el versículo 16,
Y el versículo 26 es que el Espíritu Santo es consolador. En el capítulo 16, versículo 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros. Esa expresión, el consolador, nos habla del Espíritu que nos trae el mensaje del Evangelio de la consolación, el Evangelio de la gracia salvadora, que nos trae el mensaje del Evangelio del poder regenerador, justificador, santificador, preservador del Espíritu Santo de Dios. Noten el énfasis y la identidad que le da el Señor Jesús al Espíritu Santo. Aquí no está el Señor Jesús exactamente enfatizando al Espíritu Santo como espíritu de poder, sino lo que lo enfatiza es como el Espíritu que nos trae el Evangelio de la verdad de Dios. Porque en el orden de Dios, el arrepentimiento y la conversión de un pecador es algo más importante que cualquier milagro, maravilla o señal que nosotros podamos hacer en este mundo. Eso es lo fundamental y eso es lo importante para Dios, que una persona resucite espiritualmente. Esto no significa un menosprecio o desconocimiento de los dones o el poder del Espíritu Santo, sino un sano orden de prioridades divinas, la sabiduría celestial, lo que en verdad interesa en el orden de Dios. Para Dios lo más importante es la santificación de un creyente. Esto es algo que debe tener la prioridad, más que enfatizar cualquier forma, que un don, que las lenguas, etc. Y estoy hablando para cristianos evangélicos latinoamericanos y colombianos que en su mayoría son de corte pentecostal. Si la interpretación de estos pasajes es correcta, Pablo fue el gran fracaso de Cristo. Pablo, el gran fracaso de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 13 que el apóstol Pablo no trasladó ningún monte de su raíz al mar, que él no lo hizo. Si nosotros miramos bien lo que nos dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios, el capítulo 12, los versículos 1 al 9, pues nosotros diríamos: hombre, Pablo, ¿qué es esto que estás haciendo? Tú no tienes fe. Y él era un hombre de fe, pero lo juzgaríamos a priorísticamente así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y todo da a entender que ese hombre era el mismo apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, o sea, mi gracia santificadora te es suficiente. Bástate mi gracia. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si nosotros miramos bien, por ejemplo, lo que nos dice Gálatas 4:15, capítulo 6, versículo 11, nosotros nos damos cuenta que Pablo allí nos dice, por ejemplo, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y también nos dice
cuando yo fui a vosotros, si vosotros hubierais podido, os hubierais sacado los ojos para dármelos a mí. Dando a entender que Pablo tenía una afectación en los ojos. Eso significa que el Señor allá en Damasco lo sanó, sí lo sanó, le restauró la vista, sí, plenamente, posiblemente no. Y esto lo hizo el Señor para tener a Pablo, para usar esta enfermedad de Pablo, usarla para humillarlo, para tratar con él, para mantenerlo manso, humilde en su presencia. Este fue un instrumento, una cruz que el Señor le dio a Pablo para santificación. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. En Hechos capítulo 27 vemos a Pablo en un naufragio, donde Pablo se salva agarrado prácticamente de una tabla para llegar allá a la playa de la isla de Malta, en el mar Mediterráneo. ¿Por qué Pablo allí en el barco no levantó las manos hacia afuera después de pasar muchos ayunos y hambres que estaba pasando en el barco y muchas pruebas? ¿Y por qué él no dijo: yo declaro el fin de esta tormenta que está afectando el mar Mediterráneo? ¿Por qué el apóstol Pablo no hizo esto? Pablo aquí lo veríamos como el estropicio, en la visión, en la óptica, en el lente de los líderes del movimiento de la fe. Prácticamente Pablo es un estropicio. Pero lo cierto entonces es que Pablo sería algo así como el gran fracaso de Cristo. Además, según la doctrina del movimiento de la fe, la iglesia primitiva también fue una gran fracasada por incrédula. Si usted ve bien lo que dice Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31. Repito, Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Allí la iglesia primitiva está orando después de haber padecido los primeros embates de la persecución en la ciudad de Jerusalén. Y la iglesia primitiva en su oración debió haber dicho: yo declaro que cesa este manto de persecución contra nosotros, la iglesia, nos cubrimos contra toda persecución. Pablo debió haber dicho: yo declaro, los apóstoles y la iglesia primitiva, la iglesia jerosolimitana, debió haber dicho esto. No lo hizo. Más adelante, si usted mira bien, Hechos capítulos 18 y 19, nosotros vemos la llegada del mensaje del evangelio a la ciudad de Éfeso, una verdadera meca, pero una verdadera meca o un verdadero centro de superstición, de magia, porque allí estaba el culto a la diosa Artemisa o la diosa Diana. Era uno de los centros de mayor paganismo, algo así como lo que pudiéramos llamar hoy un verdadero centro de santería y de toda suerte de brujerías en el Imperio Romano. Eso era la ciudad de Éfeso. Y Pablo y Apolos debieron haber entrado a esa ciudad haciendo guerra espiritual y levantando las manos y diciendo: fuera espíritu del culto a la diosa Diana, fuera espíritu a la prostitución ritual, fuera todo este tipo de cosas. Y noten que Apolos y Pablo entraron fue a esa ciudad predicando el evangelio, que es eficaz por sí mismo. Aún más, si nos retraemos un poquito brevemente en esta exposición que hemos hecho, ustedes notarán que en Juan capítulos 13, capítulos 13, 14 y 15, el Señor Jesús en su discurso final en el aposento alto, lo que habló fue proféticamente de la composición del Nuevo Testamento. Porque lo que dijo el Señor Jesús fue: primero, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Lo segundo que dijo el Señor Jesús fue el Espíritu Santo les dará a conocer toda la verdad. Y lo tercero que dijo fue: el Espíritu Santo les hará saber todo lo que ha de venir. Lo primero tiene relaciones con la composición de los evangelios.
les recordará todas las cosas. Lo segundo, los guiará a toda verdad, las epístolas. Y lo tercero, les hará saber todo lo que ha de venir, el Apocalipsis. De tal manera que el centro y la esencia de la venida del Espíritu Santo es el Evangelio, la buena nueva salvadora de Dios en Cristo, y la investidura de poder que el Espíritu Santo daría a los apóstoles del Señor. Esa investidura de poder era un instrumento que el Señor iba a usar para la fundación, para el establecimiento de los cimientos de la iglesia, porque el ministerio de los apóstoles era un ministerio cimentador, fue un ministerio único y irrepetible. El ministerio de los profetas y el de los apóstoles. Entonces, mis estimados, mis amados hermanos y amigos, con esto hemos querido estar haciendo toda una exposición a fondo de lo que enseña en verdad la Biblia, la palabra de Dios, frente a las falsedades de las doctrinas enseñadas por el movimiento de la fe. Entonces es tiempo de buscar la presencia del Señor. Los invitamos a que busquen la presencia del Señor en oración, en ayuno, que haya una búsqueda de la presencia del Señor. La Biblia nos enseña a pedir, no a declarar. La Biblia nos enseña a buscar al Señor, no nos enseña a decretar o cosas de esas. Esto no es algo que está en la palabra de Dios, ni es contemplado, ni fue enseñado por la iglesia evangélica, ni por la iglesia primitiva, ni por la iglesia de la Reforma, ni por los puritanos, ni por todo lo que ha sido la línea correcta de la enseñanza de la palabra del Señor hasta el día de hoy. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos responda en medio de esta pandemia, de esta cuarentena que nos está afectando. Y este es un llamado del Señor a la iglesia al arrepentimiento. Y al arrepentimiento y reconocimiento que el poder es de Dios y no nuestro. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias. Bendiciones.